la Biblia es como un periódico. Pero la diferencia que un periódico es que un diario, la noticia de ayer ya fue. En cambio la Biblia siempre es vigente, ¿no? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque las costumbres pueden cambiar, las culturas son modificadas, pero el ser humano es el mismo. Es decir, hace 2000 años y hoy en día seguimos siendo egoístas, seguimos siendo muchas veces agresivos. Si bien decía el pastor, en base a la palabra, los tiempos estos son más difíciles, pero quizás también son más expuestos, porque tiene que ver con que tenemos un medio donde nosotros consumimos la realidad. Por ejemplo, antes uno no se enteraba que había guerra, estoy hablando de hace 2 siglos para atrás, ¿no? Porque las noticias no corrían rápidas como corren ahora. No, entonces al enterarnos parece que uno tendría más a flor de piel todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. En realidad siempre pasó, no es novedad, pero estaba oculto. La sociedad se ha vuelto mucho más expresiva, para bien y para mal. Antes había tabúes que no se podían hablar ni siquiera en la iglesia. Hay temas que a veces parecerían que solamente quedan reducidos en el foro más íntimo de la familia. Hoy en las redes sociales uno dice lo que siente, a veces mal, a veces bien. Los que tienen posibilidad, un micrófono en televisión, en radio, también dice lo que siente. Es decir, hay más libertad. Pero siempre la libertad es un arma de doble filo. Porque bien usada puede ser de mucha edificación, pero mal usada puede ser de destrucción. Este pasaje de la Biblia que vamos a ir buscando está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Yo le puse un título que dice: no podemos callarnos. No podemos callarnos. Y tiene mucho que ver con lo que uno experimenta. Porque, ¿vieron cuando el otro día estábamos viendo con mi esposa una película? A nosotros nos gustan mucho las películas de hechos reales que ocurrieron. Y sobre todo cuando son hechos superadores. Y estábamos viendo una familia que la chica había sido, creo que adoptada, me parece, mucho no me acuerdo si era ella o el hermano. Pero había muchos secretos que los papás no le habían dicho a ella. No solamente que no era adoptada, sino que ella se enteró tarde de adolescente, cosas que le habían ocultado. Y entonces como que potenció eso de la bronca y los trató de mentirosos y tuvo una crisis. Porque cuando uno calla cosas, tarde o temprano, la tiene que decir, porque si no uno mismo se pone mal. Por eso viene de sabia la Biblia cuando dice: yo callé y se envejecieron los huesos. Porque cuando callamos es como que nos comemos la amargura. En cambio, cuando uno expresa lo que siente, bueno, está adentro. Por eso a veces el fenómeno del deporte, en este caso el fútbol u otro tipo de deportes, o toda manifestación que uno puede decir, expresar con alegría o con decir, bueno, acá estoy, qué sé yo, es como que uno vuelca lo que tiene adentro. Pero cuando uno reprime y se contiene, sufre. Es preferible a veces, siempre con respeto, decir las cosas, como decía, la verdad nunca duele, ¿no? Pero no deja de ser verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar a 2 discípulos de Jesús, Pedro y Juan, ante un concilio. Vamos a leerlo por parte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, vamos a leer los primeros 3 versículos. El pasaje, el contexto, ellos habían sanado un cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan que fueron a orar al templo y se encontraron con una persona mendigando? Y Pedro le dijo: mírame a los ojos. Y el mendigo, que no podía caminar, miró los ojos. Y entonces le dijo: Pedro, mirá, no tengo plata, no puedo darte limosna. No porque sea mezquino ni tacaño, no tengo, pero lo que tengo te lo voy a compartir. En el nombre de Jesús, caminá. Dice que le agarró de la mano, se levantó y empezó a caminar. El milagro que se produjo en un lugar público trajo cola.
Porque una cosa es que acá en la iglesia Dios haga un milagro porque estamos entre hermanos. Pero ¿qué te pasaría si vos vas por la calle y de pronto orás por alguien y se sana? ¿O ocurre algo extraordinario, fuera de lo común, en un lugar público? Bueno, algunos van a decir, es truco, como a veces nos acusan, ¿no? Que es truco, debe ser alguien que se hace el paralítico y empieza a caminar. Siempre hay de eso, ¿no? Están aquellos que dicen, no, realmente es maravilloso, pero de la boca para afuera, pero su vida no ha sido tocada. Y están aquellos que se asombran y descubren que Dios todavía sigue haciendo cosas. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo cosas. Que nuestro Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Amén. El hecho de que estemos acá reunidos en esta noche es un milagro. Amén. Porque tenemos la libertad de decir, no, no vengo, pero vine. Y estamos. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, dijeron a los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y a los saduceos. Resentidos de la enseñanza, al pueblo anunciaron en Jesús la resurrección entre ellos y le echaron mano. Es decir, empezaron a predicar y le echaron mano. Y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Es decir, se comieron, hablando en criollo, un día de calabozo. Todo por hablar, ¿no? Todo por hablar. En épocas de gobierno militar acá, en el año 76, yo lo comentaba el otro día con mi esposa y lo compartí en el Facebook porque es un hecho que ahora lo veo a distancia y es cómico, pero qué noche que pasamos. Era una época que estábamos en estado de sitio. Entonces, cuando el gobierno, el país está en estado de sitio, no puede haber reuniones en la calle. Y nosotros éramos jóvenes, adolescentes, y como todo adolescente, uno siempre es transgresor. Entonces nos fuimos con un grupo de amigos de mi barrio, allá en Chingolo, nos fuimos a un cumpleaños, a un baile de egresado, o un cumpleaños de 15, una fiesta así, de gente amiga del barrio, muy sano de esa época, cumpleaños de 15. Estábamos en Lanús, en pleno Lanús, como sería acá, pleno Boulogne, y salimos a eso de la mañana y nos íbamos a una fiesta de egresado, que también era un lugar, un salón. Sí, teníamos dos fiestas en esa noche. Cuando íbamos por la calle, éramos 4, me acuerdo, todavía viven y nosotros nos estamos recordando, yo tendría, no sé, 19, 20 años, empezamos a cantar la canción de Beethoven, Escucha hermano, la canción de la alegría, ¿no? Pero por la calle. De pronto para un coche, creo que era un Falcon, se abren las puertas, sacan unas ametralladoras y empiezan a tirar al aire. Y a mí me arrinconan, y a mis amigos contra la pared, y entonces me ponen acá, creo que una itaca era, y siento atrás. A mí me habían prestado, mi cuñado, un traje beige, como esta silla, más clarito, un traje, porque fue un cumpleaños de 15, y no pude contenerme y se me pinchó el cuerito, imagínense. Así que el traje quedó empapado, del miedo, del susto. Esto no cierra ahí, nos hicieron caminar hasta la comisaría, porque cualquier cosa confusa era para averiguar antecedentes o simplemente por cantar en la calle. Nos tuvieron en la comisaría hasta las 6 de la mañana, nos cargaban a un amigo que, como siempre digo, era portador de cara, tenía una cara sospechosa, pero era más santo que un santo, porque nunca... Pero su cara decía otra cosa, le decían, vos te vas a comer en una semana acá porque sos un delincuente que te buscamos. Es decir, todas esas bromas pesadas de abuso de autoridad, que todavía sigue existiendo. Cuando nos largaron, nos encontramos con el otro grupo que salía del baile de egresado y dijeron, ¡ah! Ustedes bailaron mucho. Y nosotros dijimos, sí, toda la noche bailamos, pero en la comisaría bailamos. Pero nosotros no podíamos callarnos, no podíamos contenernos de la alegría, porque en realidad habíamos cantado una canción que para mí es uno de los mejores autores del mundo, que es Beethoven, con una letra que existe,
Y una canción sana, porque se escucha, hermano, una canción de la alegría, donde todos los hermanos seremos un día hermanados, una fraternidad, una cosa así más o menos. Pero nosotros mínimo, un poroto, un garbanzo, comparado con lo que acabo de leer. Porque acá sí que lo flagelaron, lo pusieron en cárceles, no solamente que lo gastaron con palabras, sino que le dieron latigazos. La costumbre de la época eran 39 latigazos, y eran latigos con punta de cabeza de huesito, así que cuando te pegaba te arrancaban pedazos de carne, ¿no? Sí. No eran cositas, no eran coquillitas. Yo siempre digo que uno de los pecados, no lo digo yo, está en el libro de Apocalipsis, uno de los pecados que Dios aborrece es la tibieza. Es decir, la neutralidad no cabe para el cristiano. Dice la palabra, o sos frío o sos caliente. Pero los tibios, dice Dios, que no vomita de la boca. ¿No? Entonces, nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que a veces ser calientes, y nosotros tenemos una convicción, tenemos una moral, tenemos un pensamiento, tenemos un proyecto en Dios, y a veces hasta podemos ser escarnios y burlas de mucha gente. Nos dicen anticuados, nos dicen que ya no cabe para este siglo XXI, ¿no? Un pastor que yo lo quise mucho, creo que partió con el Señor, Juan Damián, de origen uruguayo, pastor evangélico de la Iglesia Metodista, escribió muchas cartillas para programas de radio y de teatro. Sobre todo, no se usa más ahora, pero antes se usaba el radioteatro. ¿Quién escuchaba antes el radioteatro? El radioteatro era, por la radio, una teatralización que se hacía con sonido. Bueno, él, para evangelizar, usó el radioteatro con actores, sonidos, pero para llevar la palabra de Dios adecuada a la época que nos toca vivir. Y entre esos radioteatros que compuso Juan Damián, hay uno que nunca me olvidé, que es un reportaje virtual, es decir, no real, virtual, que un periodista le hace a María, la madre de Jesús. Entonces, uno escuchaba la radio y de trasfondo escuchaba el llanto y el dolor, porque justo era la muerte y la sepultura de Jesús, y todo atrás se escuchaba como una especie de convulsión. Y entonces el periodista dice, estamos acá en vivo ante un montón de canales que nos escuchan por Latinoamérica y por el mundo, decía el periodista. Y tengo acá a la madre, y la madre va a declarar en unos minutos algo que va a hablar de Jesús. Todo así, una escena, ¿bien? Y entonces le pregunta a la María y dice, señora mamá, ¿por qué murió su hijo? ¿Qué le parece? Y la voz de María, que era una voz muy bien teatralizada, decía, estoy muy dolida porque mi hijo era un bocón. Hablaba y hablaba, y yo en casa le decía, mira hijo, estamos en tiempos difíciles. Está Herodes, sabes que es un cobarde, es un judío vendido a los romanos, pero que no se juega por el pueblo de Dios. Está Caifás y está Anás, que están muy enojados. ¿Sabes por qué están muy enojados? Porque vos decís que sos el hijo de Dios y te van a agarrar. Y como si esto fuera poco, está Pilato, que es una persona que odia a los judíos, y cualquier revuelta popular los va a sacar a todos del país. Y le decía, y mi hijo le entraba por un oído y salía por el otro. Y de pronto mi hijo me dijo, mamá, vos te volviste, por la edad, con los años, te volviste media cobarde. ¿Cómo cobarde? Sí, mamá, o te olvidás como cuando fuiste a la casa de la tía Elizabeth, dijiste en voz alta, mi alma canta la grandeza del Señor, eso es Lucas capítulo 2. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha visto la bajeza de su sierva. Él destronó a los poderosos del trono, a los soberbios y a los ricos, y elevó a los humildes y a los pobres. Lo que vos dijiste, mamá, también era provocador. Ah, bueno, pero yo era jovencita, no sabía lo que decía. Bueno, pero eso es el Evangelio. El Evangelio es
ponerse del lado de aquellos que sufren, ponerse del lado de aquellos que son señalados. Sí, pero decía la mamá, yo te decía, Jesús, ¿cómo vas a poner en primer lugar a las prostitutas y a los pecadores después de los fariseos? Porque vos dijiste que en el reino de los cielos van a estar primero las prostitutas y los pecadores. Es una vergüenza. ¿Y sabes qué pasa, mamá? Me mira la hermana, que si no está la Biblia, es una representación, entiéndame. ¿Sabes qué pasa, mamá? Ellos, que son los maestros de la ley, que entienden, que estudian, que profundizan, le entra por un lado y le sale por el otro. Son duros de corazón. Pero en cambio los pecadores, las prostitutas, me siguen porque tienen el corazón abierto a la palabra de Dios. Y bienaventurado todo aquel que escucha y pone en práctica la palabra del Señor. Esto le pasó a estos dos hombres, porque si seguimos en el versículo 4, 5, 6 y 7, me acompañan, de Hechos de los Apóstoles, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Dice que la fe viene por el oír la palabra. ¿Sabe que hoy en día podemos bajar la Biblia en audio? ¿Sabía? Sí. Bueno, usted la baja en audio mientras que está cocinando, está con ¿cómo se llama el walkie-talkie? No, el celular que se pone acá. El walkie-talkie, el licuado. Auricular. Vas con el auricular por la calle, haciendo escuchas la palabra. Es decir, hay muchos métodos que ahora, gracias a Dios, son herramientas. Por el oír la palabra. Dice que por el oír la palabra, versículo 4, creyeron y el número de los varones eran como ¿cuánto? 5 gatos locos. 5.000. 5.000. ¡Wow! Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos y los escribas, miren, el poder político, el poder religioso se juntaron como siempre. Esto no es nuevo, ¿eh? Y el sumo sacerdote, falta judicial que estaba ahí también, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, así que estaban ahí metidos todos contra dos tipos. Dos tipos. Y poniéndose en el medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros todo esto? A veces a los cristianos piden currículum, pero no currículum para ir a trabajar, sino para decir, ¿y vos con qué autoridad hablas las cosas? Porque vamos a la realidad. Si uno escucha a un médico y dice, bueno, si el médico me diagnostica a mí una enfermedad, y él sabe. Pero a veces, y María lo debe saber como enfermera, que a veces es bueno buscar otro médico para comparar y cotejar diagnósticos. Porque la vida tuya por ahí depende de un mal diagnóstico. Te manda al cajón si le pifió, ¿no? Yo tengo un buen mecánico que hace años que le llevo la moto, y lo puedo recomendar, y yo cuando voy y saco la moto del taller, no digo, bueno, voy a ver otro mecánico a ver si me la revisa de vuelta, y qué sé yo tengo fe en él, porque sabe hacer las cosas y hasta ahora funciona. Nunca me salió la rueda en el camino, ni me dejó, ¿no? Pero uno tiene referente en base al título de lo que el otro habla. Si es médico, bueno, de saber porque es médico. Si es mecánico, porque es mecánico. Y a veces los cristianos como que estamos devaluados. Y a veces nos miran como diciendo, ¿y vos con qué autoridad decís las cosas? Pero no tenemos una autoridad que no se puede medir por un título o una profesionalidad, sino que es el respaldo de Dios. Porque estas dos personas, y ahora lo vamos a leer, dicen que eran gente común. Si Pedro era pescador, y Juan también. No eran licenciados en teología. No eran personas que habían profundizado la Biblia a fondo y se la sabían todas. Porque a veces podemos saber mucho, pero vivir poco. Me voy a explicar. Podemos tener un concepto de Dios y hablar de Dios todo el día y llenar la boca, pero nunca hablamos con Dios. Tenemos una vivencia de fe. Y entonces lo que transmitimos son conceptos y la gente necesita vida. Por eso dice Jesús, mis palabras son espíritu y vida. ¿Amén? Amén. Entonces, lo que marcaron la diferencia
ellos y todas las personas, porque hay mucha gente en la historia que marcó la diferencia, y mucha gente común, mucha gente que... Ayer vi una película muy linda de una mujer que también fue real, estoy con las películas hoy, que Marvel, algo así llamaba ella, era de una ciudad canadiense, ocurrió eso, era una pintora que tenía artrosis, ¿no? Artrosis deformante, y caminaba toda así, pobrecita. Y bueno, se enamora con un hombre que era más bruto que un arado, pero también tenía un corazón bueno, y se casan, y ella empieza a pintar cuadros, y sus cuadros son exitosos, qué sé yo, y no tenía ella una prestación, al contrario, tenía todo en contra, la tía en contra, era huérfano, el hermano le había vendido la casa de la madre, es decir, pobrecita y solita en el mundo que la sociedad no le daría 2 pesos. Pero esa mujer que la sociedad no daba 2 pesos, gente que vio en ella el talento del arte, empezaron a comprar sus cuadros y se hizo una famosa pintora a nivel internacional. Y hoy sus obras valen muchísimo. Entonces se dan cuenta que cuando uno tiene una visión, tiene un objetivo, no importa el currículum que vos tengas, es importante que vos te prepares, sí, claro que sí. Pero si uno está convencido de lo que hace, aunque sea un buen barrendero, va a ser un buen barrendero. Porque lo que importa es enfocarme en aquello que yo sé que Dios me llamó para que haga. Y vamos a tener enemigos, siempre vamos a tener enemigos. Y vamos a tener personas, como decía el pastor otro día, que están en la lista de los que te pinchan el globo, siempre. Que te van a, cada vez que vos tomas una iniciativa, decían, no sé, ya. Yo cuando estudiaba, me acuerdo en el secundario, había una compañera que yo decía vieja joven, porque tenía 15 años, 16 años, pero el pensamiento de vieja, perdón, no vieja en forma ofensiva, me refiero a que tenía miedo a todo. Entonces me decía, ¿qué te gustaría hacer vos? Y yo pintor o músico. Yo en esa época quería ser pintor o músico. Bueno, más o menos las 2 cosas me las busco. Me decía, eso no te va a dar de comer. Y la pucha, esta piensa como mi abuela. Me decía, ánimo, tenés fe, no te va a dar de comer, me decía. Y bueno, seguramente no me voy a dar de comer, pero me gusta hacerlo. Entonces digo, a veces hay que hacer las cosas que a uno le gusta, le siente. Y si tenés el respaldo de Dios, avanti. Estos hombres no le importaba que los que tenían autoridad, que eran las personas que tenían un rango acá de ser personas, funcionarios importantes, los señalaban y le decían que estaban locos. Miren la palabra, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra cayeron. Esto ya lo leímos. Vamos un poquito más adelante. 8, 9 y 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mira a quién se refirió, a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Como si vos te vas acá a la Plaza de Mayo y decía, presidente, vos te ves el garaje. Oye, ten cuidado. Pero digo, yo viví en una época militar y no podías decir en contra de, porque te desaparecían. Estos hombres no tuvieron miedo de enfrentar a las autoridades. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo en su vida. La palabra lleno, antes de avanzar en los otros 2 versículos, tiene que ver con plenitud. Miren, voy a poner un ejemplo, para que me entiendan. Acá, vamos a hacer que de cuenta que hay una botella de vino. Está llenita con el corcho y todo, ¿no? Está llenito. Cuando un envase está lleno de un contenido, no hay lugar para otro contenido. ¿Se entiende? Si yo a la botella de vino le saco la mitad y hago un cóctel y le pongo, por ejemplo, un cuarto de leche y un cuarto de yogur, lo mezclo y te doy de beber, por ahí me sale bien. Por ahí creo un nuevo licor, qué sé yo. ¿No? Licor de leche y yogur. ¿No? Medio raro. Pero deja de ser vino. Porque el vino pierde la fuerza. Bueno, a uno le pone el cóctel. Yo no quiero ser anticuado, pero hacen cada cosa, pobre. Le ponen gaseosa. Bueno, otro tema. Eso es adulterio. El adulterio es pecado. Bueno, escúcheme. Entonces, cuando uno está lleno, no hay lugar para otra cosa. Pero si vos tenés media vida llena del Espíritu de Dios, el otro medio envase se te va a llenar de ideas turbias y de pensamientos que quizás no coinciden con el pensamiento de Dios.
Entonces tenemos una ambigüedad. Por eso dice Santiago que el hombre dividido es inconstante en todos sus caminos. Es decir, hoy es cristiano, mañana es pagano. Hoy le rezo a Dios, pero voy a poner un poquito de licor del Gauchito Gil. Por la duda, porque si yo está muy ocupado, le voy a poner a Gauchito Gil o a San Expedito y todo eso que están de moda, ¿no? Los hay, miren que yo me lo he encontrado. Yo digo, si está lleno de Dios, suficiente. ¿Para qué aderezos? Los aderezos son para la mesa, para la salchicha, pero no para la vida del Espíritu Santo. Y hay gente que le pone aderezo. Dios más mi tradición, Dios más mi creencia. Ah, pero yo tenía, está lindo, yo creo en Dios, pero voy a andar con un monito rojo por la duda, por la envidia. O me voy a colocar con una víscera de ajo, o voy a poner acá un medallón del tercer ojo, porque si me faltan estos dos tengo un tercer ojo, pues se usa ahora. ¿No? Es decir, vivimos en un mundo sincrético, ¿sí? El sincretismo tiene que ver con la mezcla de todo. Me decía un amigo que en Brasil es uno de los países más sincréticos que hay, porque tienen a Dios, a Imanjá, a Oxalá y a la Virgen María y a todos los santos mundanos. Es decir, una mezcla tienen. ¿Y saben esto por qué? A veces por culpa de las iglesias, porque no se ha predicado la palabra. Porque cuando vos tenés un jardín lleno de flores, el pasto no crece, pero si vos tenés una parte que no cultivaste, va a crecer el pasto. El pasto es una hierba que busca un espacio cuando ese espacio no fue cultivado. Pero vos llenás un jardín de flores y vas a tener flores. Vos llenás tu cabeza de Dios y vas a tener Dios. Pero si tenés media botella de Dios y un cuarto de otras cositas, vas a tener un matete, hermano, que no sabes por qué la hablar. Entonces, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lleno de convicción. Cuando yo tengo una convicción, no hay quien me la pueda refutar. Cuando vos estás convencido de algo, te das para adelante. Por eso la gente que uno ve en la televisión o en la historia, vemos personas conocidas. Yo, cuando estudiaba en la secundaria de la historia de San Martín, una vez me puse a llorar. Digo, ¿cómo un hombre con una enfermedad encima, o Belgrano, que tenía un asma permanente, eran débiles, se quebraban, cruzar los Andes, como lo hizo San Martín, con un grupo de soldados, con animales, con una precariedad tremenda, pero tenían un objetivo que era liberar a Latinoamérica. Y yo digo, ¿cuánto más un cristiano cuando tiene un objetivo? Puede hacer grandes cosas. Por eso dice la palabra que en Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. Tengamos convicción, no tengamos frases hechas, convicción. Y la convicción viene por el oír, y el oír la palabra y poner la palabra en práctica. Puestos que hoy nos interrogan, miren lo que dijo Pedro, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste se haya sido sanado? Sea notorio, versículo 10, que todos vosotros y todo el pueblo de Israel, en que en el nombre de Jesucristo, a quienes vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está adelante en vuestra presencia. Es decir, tenían el testimonio ahí, ¿no? Esto se llama, al testimonio me remito, estabas ahí, míralo, acá está. Es como si vos orás por alguien y esa persona consigue un trabajo o pasa algo en su vida, y vos tenés como una especie de galardón, decís, acá tengo un testimonio. Eso no me garantiza que la otra persona que no cree se convierta, porque a veces ni el milagro se convierte. Acuérdense que el pueblo de Israel fue muy duro y fue uno de los pueblos más privilegiados en milagros. La vida de Moisés fue una vida llena de milagros. Sin embargo, no quiere decir que creyeron todos. Muy pocos entraron a la tierra prometida. Versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, las cuales han venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Salvos. Miren, el otro día estaba viendo un programa de Chimento, no me gusta, pero estaba haciendo zapping, así, y hay mucho.
Y había un grupo surtidito. Entonces estaba un macumbero, estaba mi padre, había una tarotista, todas las mezclas. Y había un cristiano evangélico. Todos hablaban y, oh, qué bárbaro, qué sé yo. Cuando le tocó el turno del cristiano, casi, con las miradas solamente, casi le crucifican. Parece que Jesús para muchos medios sigue siendo rechazo. Dice que este Jesús fue lo que ustedes rechazaron. Hoy la gente sigue siendo un rechazo Jesús. Porque la palabra de Jesús, la presencia de Jesús, la persona de Jesús, sigue siendo un golpe para la sociedad. Porque no se acomodan los valores. Decía una vez un pastor muy conocido que la gente no quiere saber nada con Jesús, no por no admirar a Jesús, sino por los valores que Jesús ha enseñado, que les toca su vida, los confronta. Entonces mejor no me meto con él. Entonces me meto con un brujo, tal, ¿no? Pero también está viniendo de moda. Es decir, ¿por qué crece el exoterismo? ¿Saben qué es el exoterismo? Son las prácticas basadas muchas veces en cosas malas que a Dios no le gustan, está en la Biblia, está en el Deuteronomio. El 31 de octubre, ustedes saben que se celebró, pero nosotros dimos mucho énfasis en las redes sociales, algo muy importante para los cristianos, que fueron los 500 años de la Reforma Evangélica, donde un hombre que era cura, llamado Martín Lutero, dijo, basta, esto no es así. La palabra, somos salvos por la palabra, por la Biblia, por la fe y por la gracia de Jesucristo. Y orgulloso de ser cristianos evangélicos, orgulloso de haber pasado, no nosotros, porque no lo vivimos, pero mucha gente dio su vida por esta fe. Entonces, no demos más, yo le decía a una persona, no ponga más permanentemente criticando tanto al Halloween. Está mal eso, pero exalta un poco lo bueno. Hoy es un día trascendente para nosotros los cristianos. Sigo insistiendo, poné la vida con flores y el yuyal va a desaparecer. Pero si vos dejas un espacio, el yuyal crece. Entonces no dejemos espacio, porque hay muchos que predican más al enemigo que a Jesucristo. Y no estamos para predicar al enemigo, no le hagamos publicidad. Demasiada publicidad le hacen el mundo. Yo quiero ser marketinero de Jesucristo. Amén. Denunciar las obras del pensamiento, del proyecto de vida que trajo y sigue trayendo sobre la humanidad. Versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocieron que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que habían sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Yo busqué en el diccionario, denuedo, dice valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción. Repito, valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Si no, fíjense en una acción, tiene que ver con un hecho. Es decir, denuedo es la persona que habla por los hechos, no por las palabras. Saben que el silencio también es una forma de comunicar. Cuando uno no participa de ciertas cosas que no edifican, está produciendo ahí un mensaje. Está comunicando un mensaje. Vieron cuando vos le haces un chiste a uno, un chiste zarpado, ¿no? Que los hay. A mí me gusta hacer chistes, pero hay chistes que te ponen verde, rojo y de todos los colores. Y vos no participás de eso, no te reís. Yo ya no tengo eco, ¿no? O cuando viene alguien y dice, te voy a decir algo de Jenny, y vos decís, tengo que cocinar, después otro día hablamos, chao, esa persona no encuentra más eco. ¿No? Se entiende, es decir, los hechos tienen un poder muy grande. No entrar, no engancharse con ese tipo de cosas. Esto es denuedo, la palabra, denuedo. La palabra se predica con la voz, se predica con la vida, se predica con los hechos, se predica siempre. Siempre. Hasta cuando dormís estás predicando. No exagero. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si vos toda la noche... Bueno, después hablamos de eso. Pulgo, otra palabra que aparece.
Vulgo quiere decir conjunto de personas que no tienen conocimiento especial sobre una materia o actividad. Es decir, una persona que no ha estudiado. De ahí viene la palabra vulgar. Ahora, cuidado, porque esto puede tener doble intención. A veces la gente es vulgar porque su pensamiento es muy mediocre, eso es malo. Pero desde el buen sentido, vulgo quiere decir que hay gente que es humilde, que no tuvo posibilidad de estudiar, pero sin embargo tiene una autoridad y una sabiduría tremenda. Y hay mucha gente de esa. Mucha gente que por ahí no tuvo posibilidad de terminar la escuela, pero tiene la sabiduría de la vida y sabe. De eso hay que agarrarse. Estos eran así, eran personas del vulgo, vulgares, comunes, Pedro y Juan, pescadores, como hoy diríamos, qué sé yo, barrendero, cliva. Dos del cliva se bajan en el camión y empiezan a predicar. Y vos decís, esto junta basura y ya está predicando. ¿Por qué no? Si Dios puede usar a cualquiera. Amén. Dios puede hacer hablar piedras como lo va a hablar un ser humano. Entonces, no tenían un currículum, no tenían una prestación. Una vez fui a un congreso de evangelistas que me invitaron hace muchos años y predicó mucha gente y pasó un enanito así, que tendría unos 50, frío, pobre, parecía, ¿cómo se llama bueno, un personaje del Señor de los Anillos, ese que es medio esquizofrénico. El Hobbit. Ah, ese, viste, así pelado, ¿viste? Que digo, y cuando habló nos quedamos todos así. Tenía una presencia de Dios en su vida. Amén. Pues no hay que juzgar por la apariencia. Después vino uno así, elegante, con un traje, que echaba pipí y cucú, empezó a hablar, dar cátedra, nos empezamos a bostezar todo. Porque tenía conocimiento, pero no tenía presencia de Dios. Presencia de Dios. Y la gente quiere en nosotros, los cristianos, escuchar presencia de Dios. Intelectuales sobran, redimidos faltan. Bueno, termino. Entonces, versículo 15, 16 y 17. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y de la conferencia entre sí, diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué hacemos con estos dos? Son piedras de zapato, ¿no? Porque de cierto señal manifiesta que ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, que no lo podemos negar. Es decir, no son invisibles, son muy visibles. Están ahí. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno este nombre. Siempre hubo soborno, ¿no? Yo vi un programa de televisión de periodismo, los jueces sobornados, hay corrupción en la política, en la justicia. Siempre se ponen de acuerdo para sacar del medio a aquel que dice la verdad. No es nuevo, no es viejo, es de siempre. Inventaron una historia para que no se difame lo que ellos estaban diciendo. Dice el versículo 18: llamándolos les intimidaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Acá se pusieron firmes. Nos obedecemos, nos sometemos a la autoridad, sí, hasta cierto punto. Pero primero nos sometemos a Dios. ¿Se acuerdan? Hoy hablan de las parteras. Cuando hablan de las parteras me vino la imagen de las parteras que estaban bajo sujeción del faraón. El faraón bajó una línea, una orden diciendo que todo primogénito, todo niño había que matarlo. Entonces las parteras eran parteras egipcias, no eran hebreas. A las hebreas, a las mujeres hebreas, hicieron un engaño para no producir un aborto. Dijeron: vamos a hacer que cada vez que llegamos al parto ya se adelantaron y nacieron. Como diciendo, vamos a mentir, una mentira piadosa, para que el faraón no mate a los chicos.
Fíjense, porque dicen que tenía temor de Dios. Cuando Dios ve temor de su presencia, aunque seas pagano, Dios te respeta. Acuérdense de Rahab, que era una prostituta, pero que ayudó a 2 espías, y Dios, por ese gesto, las puso en el libro de la vida. Y por Rahab vino la salvación. Porque nació vos, y de vos vino toda la genealogía hasta Jesucristo. Primero David, después Jesucristo. Fíjense, ¿no? Cuando uno tiene conceptos y tiene leyes interiores, uno antepone, bueno, ¿a qué voy a obedecer? ¿Las leyes del hombre o las leyes de Dios? La ley del hombre tiene que estar al servicio del hombre. Pero si la ley del hombre está en contra del hombre, lo pongo a servicio. ¿Se entiende? Amén. Es decir, por eso está la democracia, que para mí es uno de los sistemas más imperfectos como todo, pero el más sano porque se puede debatir cosas. En cambio, un gobierno tiránico se dice lo que dice el dictador y punto, no se discute. Se entiende, ¿no? Esto es lo bueno, es decir, cuando nosotros como iglesia decimos, yo conformo una pastoral, que se llama Pastoral Latinoamericana, que nos conocemos por las redes sociales, porque algunos son de otros países. Y estamos elaborando un documento que tiene que ver con la fe y la iglesia y los momentos actuales que nos toca vivir. Entonces nosotros nos posicionamos y estamos a favor de esto y de esto no. Aunque nos critiquen, pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Amén. Y el versículo 28, que yo lo tengo subrayado, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a leerlo juntos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo volvemos de vuelta. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando uno experimenta algo, lo decía al principio, no puede callarse. No puede callarse. ¿Lo están buscando todavía? Sí. Capítulo 4, versículo 20. ¿Dije algo malo? Perdón. 20. A ver, 1, 2, 3. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De vuelta? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, cuando uno experimenta la vida en Dios, no puede callar. No puede callar. Porque la palabra se hace vida, se hace carne. Y uno desea transmitirlo. Es como la novia enamorada que se enamora del fulano y le cuenta a sus amigas porque no aguanta. Y bueno, uno cuando se enamora del enamorado, que es Jesús, el novio, lo cuenta. Amén. No puede callarse. Te van a decir, está loco, es ridículo. No importa. No podemos callarnos. Nunca nos vamos a callar, nunca nos harán callar. Estemos en democracia o estemos en cualquier gobierno. Porque el que servimos es a nuestro Dios y no a los hombres. Yo quería terminar con una... ¿Saben que de vez en cuando escribo poesía? La poesía la escribí en el año 1985. Tiene sus años. Se llama Mi amor estalla, mi mente calla. Mi amor estalla, sí, ella es mi amor también, pero acá se lo refería a Dios, así que Digna no se va a poner celoso. Dice así la poesía. Después el despacio si le gusta. Dice, me iré despacio tras su amor, para seguir lo que él me ha marcado. Seré la cera y él el calor, que me transforme según lo fijado. En cada paso recorreré para descubrir las necesidades. Les pediré por aquellos que están en búsqueda de las verdades. La tuya, verdad absoluta, que clarifica nuestro andar, nos da motivo para cantar, mi amor estalla, pero mi mente calla. Vos, esto yo le decía a Dios, vos me forjaste un existir,
que de por siempre habías pensado. Sos mi sostén, mi porvenir, todo lo viejo está desechado. En cada hermano te reflejás a imagen tuya que vos hiciste. En cada hecho le mostrarás la gran misión que le prometiste. Cada persona que es distinta a otra, al descubrir su integridad, veremos su diversidad. Diversidad en la unidad. Al culminar el atardecer, cada tarea que hemos cumplido, compartiremos nuestro deber, reflejaremos lo recibido. La noche tibia nos envolverá, como premiando nuestros esfuerzos, y al otro día, con fidelidad, nos regalará un nuevo verso, de alabanza y bienaventuranza. En este nuevo despertar, con qué sorpresa me encontrará. Mi amor estalla, mi mente calla. Amén. Fue escrito en el 85, escribí. Una vez tan lleno de él que no podía callar. Mi amor estallaba dentro, pero mi mente callaba porque yo hablo de la mente, quiere decir que no hay palabras, no hay lógica, no hay forma de limitar a Dios, porque Dios es ilimitado. Y creo que estos hombres vivieron esto. Y vivimos nosotros esto.